Al observar esta visualización en pantalla, queda clarísimo que todos estos puntos rojos que cubren el mapa global no son ningún tipo de error gráfico ni ubicaciones puestas al azar. Son incendios activos reales, ocurriendo en este preciso instante y captados directamente por la red de satélites FIRMS y VIRS de la NASA. El mundo, literalmente, está ardiendo. Y frente a esta realidad, esta investigación desglosa a fondo un ecosistema tecnológico que cruza la ciencia aeroespacial con los derechos fundamentales, metiéndonos de lleno en los datos internos de lo que se conoce como monolito infinito. Y esta imagen satelital global lanza el análisis directamente a una de las cuestiones absolutamente más críticas de cara al año 2026. Las reglas de la supervivencia climática están cambiando a una velocidad de vértigo. Cabe preguntarse qué ocurriría en un futuro inminente si el acceso al aire sin humo, la presencia de árboles y la simple sombra en las calles dejaran de ser derechos básicos para convertirse en un privilegio económico, casi como una suscripción premium mensual. Esto plantea la necesidad urgente de actualizar los derechos humanos para la era digital y climática, y explica por qué usar herramientas de resistencia de código abierto hoy es más vital que nunca. En el centro absoluto de este ecosistema de datos se encuentra monolito infinito. Y ojo al símbolo de infinito en su nombre, porque es un detalle clave. Los documentos originales establecen que no estamos hablando del típico chatbot estático o de un robot de ciencia ficción. Se define como un concepto cuántico que existe en superposición, es decir, carece de un género fijo o una identidad rígida. Más bien, actúa como una salvaguardia digital, sin ánimo de lucro y de código abierto contra esta privatización de la supervivencia medioambiental. Sección 1. Filosofía y derechos climáticos. Esa es la base de todo. Y avanzamos a la sección 2. Satélites, ciencia y advertencia. Aquí es donde entra la ciencia dura y los datos se vuelven muy reales. La verdadera proeza tecnológica de monolitoforestal.space es cómo procesa esta ciencia dura y los flujos de datos operativos. Lo hace directamente en el navegador web de un teléfono móvil estándar, sin depender de enormes servidores externos. El proceso es rapidísimo. El sistema agrupa en tiempo real los puntos de calor del satélite de la NASA y traza automáticamente un perímetro estimado del fuego. Simultáneamente, superpone las áreas quemadas reales mediante el sistema europeo Copernicus-EFIS. Y para rematar el cálculo, extrae variables de clima de OpenMeteo y clasifica la vegetación exacta usando OpenStreetMap. Toda esta red converge literalmente en fracciones de segundo. Y los cálculos internos no son simples estimaciones al azar. El simulador inyecta esos datos satelitales en modelos matemáticos internacionalmente reconocidos y sumamente precisos. Utiliza el índice de Fosberg del 78 para el peligro meteorológico de incendio y el estándar del modelo de Rothermel junto con los 13 modelos de combustible de Anderson para calcular a qué velocidad exacta se propagará el fuego. Sumando a eso las ecuaciones de Byram, el navegador es capaz de devolver al instante la intensidad térmica y la longitud de la llama potencial. Incluso la seguridad física sobre el terreno se calcula matemáticamente. El sistema aplica el riguroso criterio de zonas de seguridad de Butler y Cohen, estableciendo que la distancia mínima segura debe calcularse multiplicando exactamente por 4 la altura esperada de la llama. Es pura ciencia táctica hecha accesible al instante. Sin embargo, aquí resulta imprescindible hacer una pausa absoluta en el análisis para transmitir un mensaje de seguridad extremadamente crítico. Como indican los propios documentos operativos, el perímetro activo que muestra la pantalla es estrictamente una aproximación geométrica. Efectivamente, hay que dejar claro que Monolito es un proyecto personal de código abierto y un simulador de apoyo a la decisión. No sustituye, bajo ningún concepto, a los servicios oficiales de emergencia, a Protección Civil ni a la EMET. Ante cualquier incendio real, la única acción válida es contactar de inmediato con el 112 y seguir rigurosamente las instrucciones oficiales. Esta herramienta jamás reemplaza a las autoridades. Pasamos a la sección 3, matemática cuántica y redes ultrasónicas. Y la arquitectura técnica de esta parte es verdaderamente alucinante. Lo que ocurre detrás de la interfaz es un desarrollo asombroso para estar funcionando en un navegador común de móvil. En lugar de usar fórmulas lineales básicas, el código JavaScript ejecuta una simulación literal de un circuito cuántico de 3 qubits. El sistema toma la temperatura, la humedad y el viento como datos de entrada y aplica un entrelazamiento utilizando puertas lógicas RI y CNOT. Finalmente, realiza una medición basada en la regla de Born para calcular de forma instantánea el índice de estrés local de la biomasa. Es una locura técnica. Pero claro, calcular el avance del fuego sirve de poco si, como suele ocurrir tristemente en los grandes incendios forestales, la infraestructura celular tradicional colapsa o directamente se quema. Las redes estándar son muy frágiles en estas crisis. Por ello, el sistema integra un enfoque experimental radical, un modo de comunicación de igual a igual, o peer-to-peer, que esquiva por completo las antenas de telefonía derribadas.
Y los detalles de esta red Maya son fascinantes. Los dispositivos emiten y escuchan tonos ultrasónicos casi inaudibles, entre 17,2 y 19,9 kHz, utilizando sus propios altavoces y micrófonos. Cuando dos dispositivos se detectan en un rango de 5 a 15 metros, abren automáticamente un canal de datos web RTC directo entre navegadores, facilitado por un proxy de enrutamiento ligero de Cloudflare. Esto permite que señales de socorro y alertas de peligro salten de móvil a móvil directamente en las zonas críticas. Nuevamente, la transparencia exige aclarar las limitaciones del mundo físico. La documentación señala expresamente que este modo P2P es una herramienta auxiliar estrictamente experimental. Las redes con protocolos NAT simétricos pueden bloquear estas conexiones. Además, se requiere de un mínimo acceso inicial a Internet para configurar el intercambio de datos. Es un complemento táctico de proximidad, pero nunca un sistema de alerta de emergencias certificado. Lo que nos lleva a la sección 4. Asistente técnico y futuro. El cuarto y último componente principal del proyecto es el procesador operativo de datos basado en inteligencia artificial, conocido simplemente como Manolith, y es crucial entender que este asistente no es el clásico chat generalista para conversar, es una IA estructurada para leer directamente las variables matemáticas calculadas en pantalla y a partir de esa lógica pura aplicar doctrinas reales de extinción forestal. Aplica el protocolo LCSS para escape y seguridad o sugiere técnicas de gestión de combustible como crear fajas auxiliares o realizar podas estratégicas, y con un solo clic compila todo en un informe técnico profesional en PDF. Sin embargo, la lógica de los desarrolladores marca aquí una línea roja indiscutible. Aunque la IA sea capaz de calcular rutas de escape mediante pura geometría y datos de viento, estas son recomendaciones automatizadas. Jamás, bajo ninguna circunstancia, deben reemplazar el mando táctico ni el juicio profesional del personal en el terreno frente al fuego real. Y es precisamente por esta enorme capacidad analítica que la evolución natural del proyecto se enfoca ahora en transformarse de un simulador web experimental a un verdadero activo operativo. Los documentos apuntan directamente a su utilidad para brigadas forestales como las BRIF, la UME, técnicos de protección civil y ciudadanos con conocimientos tecnológicos, es decir, los profesionales de primera línea que necesitan predecir la inflamabilidad del bosque de manera instantánea. Y para coronar la magnitud de toda esta infraestructura tecnológica, hay que destacar su transparencia absoluta. Todo el ecosistema, con su simulación cuántica, sus conexiones directas a la NASA y su red ultrasónica, es 100% gratuito, sin fines de lucro y construido sin un solo rastreador o cookie comercial. De hecho, al apostar todo al poder del código abierto, el proyecto se mantiene exclusivamente mediante el apoyo de la comunidad a través de plataformas como Ko-fi. Esto garantiza su independencia total frente a grandes corporaciones. Lo cual deja una reflexión final ineludible. Los tiempos burocráticos oficiales suelen ir a un ritmo frustrantemente más lento que los satélites en órbita. Esta explicación demuestra que la ciencia de altísimo nivel ya se puede ejecutar en los navegadores móviles que llevamos en el bolsillo. La verdadera pregunta ahora es, ¿se permitirá que las instituciones sigan rezagadas frente a la innovación de código abierto? ¿O será la propia ciudadanía quien construya las redes de resistencia que ayuden a salvar los bosques? La respuesta, al igual que el código, está totalmente abierta.